¿Dónde está la libertad? Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Hugo Páez Padró, directivo del Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, que es la universidad más joven que tiene esta región y está especializada en ciencias empresariales y que encuentra en toda palabra que tenga que ver con los alumnos una de sus razones fundamentales de existencia. Bienvenidos a esta aula. El aula es el lugar donde pueden pasar cosas como esta. Saquen una hoja y resuman el capítulo 1 de Borrón y Cuenta Nueva. Resúmanlo. Nada más. Y vamos a ponerles una nota. Pueden pasar cosas como otras, que es listar todas las creencias que tenemos acerca de los jóvenes. En un aula se pueden listar todos los paradigmas que nos detienen de mejorar. Todo eso puede pasar. En el marco de una presentación, algún ciclo que llamamos Palabras Abiertas, donde los autores presentan sus libros y ya están pautados 3 presentaciones. La primera es la que tenemos ahora, simplemente el honor de comenzar. O sea, estamos haciendo nacer una criatura. Por las dudas, lo que quedó en el pizarrón, borrémoslo, hagamos borrón y cuenta nueva de los paradigmas, al examen escrito, a todo. No, porque en sí mismo tal vez algo pueda servir. Pero abramos todo, dejemos la posibilidad de que una buena apertura y la mejor escucha nos ayuden a ser un poco mejores. Bienvenidos al Instituto Universitario de Ciencias Empresariales y bienvenido al joven Christian Sanz, que es quien va a presentar al autor. Yeah. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Hablo en nombre de él, porque a mí qué me importa que vengan. Pero yo presento mis libros, no viene nadie, así que voy a tratar de ser breve, porque ustedes quieren escucharlo a él, que es la persona autorizada, y el libro es el de él, que lo terminé de leer la semana pasada, y es muy bueno, y lo que les voy a decir es realmente muy subjetivo, pero interesante, porque él tiene una capacidad que siempre le digo, Rogelio, de hacernos pensar. Yo soy un ávido lector de todo, y los libros en general últimamente, salvo excepciones, porque no todos son así, nos dan todo digerido y nos explican las cosas y nos dan las conclusiones. Ahora, por ejemplo, se puso de moda hablando de generaciones y cosas. Agustín Laje, que habla de la generación idiota, qué sé yo. No voy a calificar lo que él escribe, pero a mí no me gusta particularmente, pero está bien. Es decir, pero él da sus conclusiones ya, él las da. Dice, esto es así, y el mundo va para acá, y son todos tarados, y capaz está bien cuando uno es un líder mesiánico y quiere guiar a una gente, pero yo quiero que me ayuden a pensar, que me den los elementos y que yo pueda pensar. Y los libros de Rogelio hacen eso. De hecho, el último capítulo es una pregunta. Entonces, él no da nada por sentado. Él dice, yo planteo esto y a mí me parece, pensémoslo todos juntos. Incluso tampoco da un camino de salida, sino varios. Dice, tenemos una cuestión multicausal. Habla, obviamente, como dice la bajada del libro, de la generación Z. Yo me imagino lo difícil que debe ser para vos titular un libro. Porque hablas de tantas cosas siempre y son tan interesantes. Y él habla de historia, habla de filosofía. Me encanta porque siempre aprendo muchas cosas de la historia y de la filosofía. Es muy bueno, de la pedagogía ahora también. Yo no sabía lo que era la generación Z, hasta que leí el libro de él, y admito mi ignorancia total, es terrible no saber eso. Terrible, porque aparte siempre lo subestimé y dije, es una calificación que ¿qué tanto de científico tiene? Que vos mismo la relativizás en el libro. Que decís, puede ser desde el 95, puede ser desde el 2000, ahora hay una generación X, no sé. Alfa era. Pero lo importante es el trasfondo, más allá del título, del libro, de lo que él plantea, que es, hay toda una generación que vino después de toda la etapa de la represión argentina, después de los primeros años de la democracia,
que no supimos cómo lidiar con eso. Yo tengo 54 años, por ejemplo, y un poco me toca con mis hijos. Mi hijo más grande nació en el 95. Ahora cumplió 30 años. Entonces, uno que viene de una etapa tan dura, trató de ser, se fue para el otro lado. A nosotros nos criaban a los golpes. Y en todo sentido. No sé si está bien o está mal, yo no califico eso. Yo digo, nos criaron de una manera, nosotros fuimos a la otra manera, pensamos que somos amigos de nuestros hijos, hicimos un desastre. Un poco habla de eso él, pero mucho más profundo, es mucho más profundo, porque habla de la educación, de la pedagogía, habla de la historia, nos va llevando al lugar. El libro tiene muchos gráficos muy buenos, algunos de los cuales vamos a ver ahora y les va a gustar mucho. Y no me voy a extender mucho más porque quiero que hable de la persona que escribió el libro y lo que lo hizo. Solo quiero destacar lo que le digo siempre. Yo no presento libros, ni los míos ni los de nadie. No me gusta presentar libros, pero es un amigo y aparte es una mente brillante. Yo siempre digo, es una mente brillante. Y él me toma el pelo porque me dice, sí, soy como la película de Russell Crowe, el tipo que está loco, la mente brillante. Entonces relativiza lo que yo le digo y no, vos sabés lo que yo quiero decir. Un tipo pensante, poca gente tiene la cabeza que tiene él. Porque para poder analizar ciertos temas hay que tener mucho marco teórico, estar muy formado, porque hoy cualquiera opina de cualquier cosa y lo vemos en redes sociales, por ejemplo, incluso en artículos periodísticos. Y la realidad es mucho más compleja de lo que vemos, y a veces no hay blancos y negros, y no hay buenos y malos, hay más malos que otros y más buenos que otros. Pero nada, eso, yo solo quiero destacar el gran trabajo que hace Rogelio, que nos deja pensando. Yo odio eso. Me pasa con las buenas películas, que después a la noche uno está diciendo, uy, si hubiera pasado tal. Me pasa eso con los libros de él. Entonces lo odio cuando leo un libro de él. Pero bueno, están buenos los libros, están buenísimos. Yo recomiendo todos sus libros. Y es una sucesión de conocimiento. Y nos plantea un marco teórico amplio, nos plantea paradigmas que tenemos que discutir, porque si no discutimos esto ahora, esto se va a cualquier lado. Así que nada, sin más, los presento, los dejo con el amigo Rogelio. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a UICE. Ahí está. Es más difícil decirlo así. Bueno, a Hugo, que no sé por dónde está, a José, el otro Hugo, a Cristian. Realmente hablaba con José de lo que son las redes y cómo nos abren las posibilidades. Yo estar acá, a Cristian es el único que conocí en persona, una sola vez, y al resto no. Y me pasa en cada lugar que voy. Presenté el libro en Buenos Aires hace un mes, lo presenté en UCEMA, no conocía a nadie de UCEMA, a través de las redes. Me presentó Juan María Segura, que es un especialista en educación, un tipo capísimo, tampoco lo conocía. Débora Kahn, tampoco lo conocía, y así voy para atrás. Uno de mis libros me lo prologó Rosendo Fraga, tampoco lo conocía, no lo conozco. O sea, y esas posibilidades son únicas y son las que tenemos que aprender a usar. Y este tema de borrón y cuenta nueva y educación y generación Z fue mi tesis de profesorado. Para ser profesor universitario escribí sobre esto. Y el tema me quedó dando vuelta en la cabeza, me quedó dando vuelta al punto que después de casi 15 años lo transformé en un libro. Y vamos a ir viendo de a poquito. Dale otra más. Eso. Primero van a ver algunas frases que pongo por ahí sueltas, no son propias, pero que me parecen definiciones tan exquisitas que es un despropósito no utilizarlas. Esta es una. Enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin en sí mismo. La función vital es aprender. O sea, no importa que nosotros enseñemos, es el aprendizaje. Nosotros no somos la parte importante del proceso educativo, sino es el alumno. Y esto uno dice, bueno, esto seguro es un conectivista, un constructista, Ausubel, alguno de ellos. Y si vemos, era un muchacho que se llamaba Aristóteles, que lo dijo. O sea, no es nuevo, no hay nada de esto inventado. Vamos a ver la que sigue. Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Las condiciones. Eso quiere decir tener capacidad de adaptarnos a.
al receptor. O sea, el lenguaje, nuestro mensaje, tiene que estar adaptado al que lo va a recibir, si no, no sirve, no llega el mensaje. Esto lo dijo Albert Einstein. Y creo que hay una tercera frase: el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como producir en el alumno el amor y estima por el conocimiento. Eso es lo que es realmente ser un maestro. Y me gusta diferenciar, John Locke, estamos hablando 200 años atrás, ¿no? Recalcar y resaltar esta palabra que está tan olvidada y maltratada. Porque ahora, si no son docentes, si no soy profesional de la educación, parece que no soy nadie. Y yo creo que esto es mucho más importante que ser docente. Pues docente viene de enseñar. En cambio, maestro es el que sabe más acerca de un tema y dirige y guía hacia la resolución de los problemas. Entonces es mucho más importante, y hoy que no somos dueños del saber, porque el saber está en el celular, entonces más que nunca es necesario ser maestros. Vamos a seguir. Esta diapo la puse hace 15 años cuando presenté mi tesis. Y era las generaciones, ¿cierto? Los baby boomers, la generación X, la generación Y y la generación Z. Han pasado 10 años, o 15, mejor dicho, y tuve que cambiar esta diapositiva por la que sigue, que le agregué un integrante más, que yo le llamo la GIA, la generación inteligencia artificial. Tenemos un nuevo integrante en esto. Y estos han tenido evoluciones a lo largo de los años o tienen pertenencia. Baby Boomer del 45 al 60 se llama así porque hubo una eclosión de nacimientos, terminó la Segunda Guerra Mundial, volvieron los soldados y tenían más ganas de comer y otras cosas y hubo muchos nacimientos. Generación X, de la cual pertenezco, que tenemos una particularidad muy especial. Nosotros hemos vivido desde acá hasta la IA. Somos los que hemos recorrido todo ese camino. Nosotros, mucho menos. Es muy raro que un baby boomer lo haya hecho. La generación X sí. Generación Y, que son los chicos que van del 80 al 95, como decía Cristian, no es una fecha estanca, es flexible, pero es más o menos para tener una idea. Luego sigue la generación Z, del 95 al 2020, y ahora lo que a mí me gusta denominar como generación IA. No sé si va a ser ese el nombre que tenga, pero creo que es una buena descripción. ¿Qué características tienen cada una de ellas? Esta es una generación mecánica, electrónica, digital, conectiva y de inteligencia artificial. Hay toda una evolución de la tecnología que en parte va marcando esta evolución. Podemos pensarlo con los juguetes. El autito del baby boomer, el de latón que uno iba empujando. Nosotros la X, los que tenían plata, tenían el con radiocontrol, con el cable, con el botoncito para adelante y para atrás, para contar. La generación Y ya era radiocontrol. Los Z vuelan los drones desde su celular. Y yo no sabía qué decir de la IA, y bueno, estaba en Buenos Aires presentando con Débora Kahn y ella dijo la robótica. Entonces, hay una evolución en tan poco tiempo de cosas que la podemos ver en cómo escribir. Yo aprendí a escribir dactilografía en las máquinas de escribir, en la Remington 80, esas marrones, ¿no? Y decir uno, bueno, voy a sacar una impresión. Nuestra forma de hacer impresión era escribir en la máquina de escribir, y no te equivoques. Y 2 copias, 3 si tenías mucha fuerza en los dedos, para 2 carbónicos. Y no guardabas el original para hacer una nueva copia como en la compu. Y de ahí pasamos a la máquina eléctrica, que ya algunas ya borraban, había que apretarle 3 veces una tecla y hacía un renglón para atrás. Y después ya vinieron las impresiones de las cintas esta que corría de un lado para otra. Y ya vino la multifunción, y ya vino la impresora 3D. Yo aprendí en la máquina esta Remington. Yo imprimo 3D. Creo que no terminamos a veces de tomar dimensión de la evolución que ha significado todo esto. Sí, inclusive das un ejemplo con el teléfono en el libro.
El teléfono. Teníamos el teléfono de pulso. A que yo le pregunto acá al alumno que está ahí, no tiene idea lo que es un teléfono de pulso de discado. No saben. Y pasamos del teléfono de discado al teléfono que era digital, de tono al inalámbrico, del inalámbrico al celular y del celular al smartphone. Y el smartphone lo que significa, son miles de veces más poderoso cualquier smartphone que la computadora que llevó el hombre a la luna. Miles de veces, no un poquito, miles, y nosotros lo usamos para WhatsApp. Vamos a hablar un poquito primero, para poner en contexto acerca de la educación, a quién estamos por educar. Y eso tenemos que ver cuál es el contexto que lo rodea y de dónde viene. Parte del contexto de los que son hoy los chicos, como corresponde, es la familia la que nos da los primeros tips o los primeros marcos acerca de ella. Ambos padres trabajan. Eso es un hecho relativamente novedoso. Tendrá 30, 40 años, antes no era tan común. ¿Está mal que ambos padres trabajan? ¿En qué está mal? En que no se ha perdido el filtro interno en la casa. Los chicos, antes, cuando nosotros éramos chicos, papá o mamá, indistinto, en general era la madre, pero no va por una cuestión de sexos, uno de los dos estaba en la casa. El chico se levantaba y la madre o el padre estaba para retarlo, para ordenarlo, que desayune, que tienda la cama, que se lave los dientes, que volvía del colegio, que hace los deberes. Hoy los padres no están en la casa. Entonces el chico llega y es dueño de la casa. Es amo y señor. Entonces eso ha quitado el filtro interno que es muy importante en la contención y en el manejo diario, desde pequeños. Entonces quedan a manos o de la computadora, o de la mujer que ayuda en la limpieza, o de una vecina, o de un hermano que no le presta atención, o algo por el estilo. Por favor. Sí. Hay mucha más cantidad de divorcios que antes. ¿Eso qué significa? También, si eran que no estaban los dos padres presentes, ahora menos. Y a eso le sumamos que muchas veces, como el padre o la madre lo ve poco, cuando lo ve no lo quiere retar, quiere llevarse bien, que no lo veo nunca, que me va a tener odio, entonces se transforman de buenos padres a padres buenos, con toda la consecuencia que tiene eso en la formación, porque educar no es ser simpático, eso no es ser educar. Educar hay que marcar límites y poner prioridades y órdenes. Luego aparecen las familias atípicas o disfuncionales. El padre se junta con otra mujer, o la madre se junta con otro hombre, o la madre se junta con otra mujer, el padre se junta con dos mujeres, y se empieza a desarmar una estructura que para bien o para mal ha marcado Occidente durante 2000 años. Y hay que adaptarse a eso. Y esa figura paterna y la figura materna tan institucionalizada y que ha mostrado ser muy efectiva en la crianza, se empieza a perder. Hay muchos trabajos estadísticos que muestran cómo la falta de figura paterna en la casa, por ejemplo, aumenta el índice de delictividad. Y hay estudios científicos a nivel mundial que lo demuestran. O sea, son cosas muy importantes. Yo no quiero decir que no hay que divorciarse. No va por ahí, pero no hay que dejarse padre. Entonces, tenemos que entender esas diferencias. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, asumir de que, ok, yo me voy de la casa, está todo bien, pero voy a seguir siendo padre. Y aunque me diga algún improperio mi hijo por cómo lo trate, no importa. Voy a hacer lo que hay que hacer. Delictividad, de delitos. La cantidad de delincuentes, el porcentaje de delincuentes, igual que cuando no tienen terminado el colegio y demás, pero uno de los factores es la falta de figura paterna en el hogar. Vamos. Hijos huérfanos, es lo que decía recién, como ya no soy padre, soy amigo de mi hijo es huérfano. Entonces no hay quien lo mande, quien lo ordene, quien le dé autoridad, quien le dé una imagen de autoridad. Y le diga, esto sí, esto no. Y esta falta de autoridad se da no solo en la casa, en la escuela. Va el chico, la maestra lo reta, y al otro día va el padre a retar a la maestra. A mí me llegaban a retar.
yo me quedaba callado, porque en mi casa me esperaba el doble. O salía a la calle y la vecina te decía, ¡deja de hacer eso! Y uno se quedaba callado, porque el peor cuando se enterara en la casa de uno. O el policía, la autoridad jurídica, la autoridad judicial, la autoridad eclesiástica. O sea, hoy se ha perdido mucho la religiosidad, yo soy una persona que no soy religiosa, pero antes el cura marcaba también territorio. Entonces, como yo ya estábamos rodeados, no podíamos portar mal. A donde íbamos nos agarraban. Hoy no, hoy los chicos tienen autoridad. Y es más, hay algo que les marca una autoridad sobre los adultos, que es el dominio de algo que no tienen los adultos. Cuando yo tenía 15, 20 años, era muy poco lo que yo podía enseñarle a mis mayores. Hoy los chicos nos enseñan redes, nos enseñan conectividad, nos enseñan, entonces ellos sienten que tienen un poder por sobre nosotros, que antes no existía eso. Y eso equipara, en mal sentido, las reglas de juego. Seguimos, vamos. Vamos a ir no tan lento porque lo lindo después es charlar y intercambiar ideas. ¿Sí? Era digital. La era digital que estamos viviendo, esta era digital en realidad es de los I. ¿Sí? De los I, el MP3. ¿Ok? Los I. Ahora los Z tienen la conectividad. ¿Sí? Ya tienen las playlists directamente. No se piensa en almacenar, que eso es otro tema importante, porque no hay que almacenar, es la vida del uso. Hay una de las directivas de la ONU dijo, no tendrás nada y serás feliz. Eso, que tiene una connotación filosófica tremenda, es lo que se intenta procurar hacer. Y lo vamos a ver en muchas cosas, como por ejemplo, que los jóvenes en general hoy piensan más en salir de viaje que en juntar plata para comprarse la casa. Entonces, no tendrás nada y serás feliz. No tendrás privacidad y serás feliz. Vendemos la privacidad gratis, en realidad. Entonces, la conectividad. En los juegos, por ejemplo, pensemos, los chicos decíamos que estaban encerrados en la compu, porque jugaban o en la Atari o en lo que sea, que eran juegos cerrados, no tenían conectividad. Hoy la conectividad hace que la computadora sea una puerta, no sea un destinatario. Juegan y se unen al mundo a través de la computadora, que antes era cerrado, era un callejón cerrado. Globalismo, un tema muy importante que tiene que ver con lo que sigue, que es el posmodernismo, que es un cambio de posición filosófica a nivel mundial muy grande, que fue después del Mayo francés, en el cual se dejó de creer en la verdad y se dejó de creer en la realidad. Y eso es peligrosísimo. Primero que es falso. Verdad hay una. Y todo el mundo va a decir, no, pero la verdad es relativa. No, no existe la verdad relativa. La verdad puede ser parcial de un punto de otro, pero no relativa. Porque si es relativa quiere decir que hay más de una verdad. Y si hay más de una verdad no existe la mentira. Que nosotros no vayamos a conocer la verdad porque no somos omniscientes, porque no somos Dios, ¿es verdad? Nunca vamos a ver la verdad. Pero la verdad es una. No la conocemos. No la vamos a poder conocer nunca, aunque viviésemos 5.000 años. Pero no es posible que no exista la verdad, como concepto abstracto. La verdad pura existe. Y vuelvo a decir, si no existe la verdad, no existe la mentira. Todo es verdad. Yo puedo decir que esta mesa es un camello. Y nadie me lo puede negar, si es relativa. Eso tiene un peso muy importante. Porque de ahí a pasar a las matemáticas y decir que 2 más 2 es 5, no hay ningún paso más que un grado. No es una diferencia conceptual, es una diferencia de grado. Al punto que hoy hablamos si un hombre es hombre o es mujer, o si es un perro. Hay gente que se siente animales. Entonces, es muy peligroso jugar con cuestiones que van a terminar afectando a la integridad del ser humano. Todo este tema del globalismo y el posmodernismo, la
forma más fácil de dominar a un ser es quitarle su identidad, convertirlo en algo. La primera identidad o la más grosera que se ha atacado es la identidad nacional. Todo el tema de una idea de un solo mundo, un solo planeta, hace que vayamos perdiendo nuestro tercer apellido, digamos. Soy argentino, lo que me identifica como. Después, lo más chiquito, un poco más chico, es la identidad familiar de mi apellido. O sea, mi reconocimiento dentro de un clan, de una tribu, de una familia, que como decía, se van desintegrando la familia. Y la última identidad, la identidad más básica que tenemos como especie, como ser viviente, es la sexual. Macho, hembra, en cualquier especie, desde un perro hasta... Ustedes ven un perro y una perra, el perro no la va a atacar nunca a la perra. ¿Por qué? Y la perra lo mordisquea y él no le va a hacer nada. Porque hay una identidad sexual. Bueno, también se está detonando. Entonces, cuando a una persona le quitan todo sentido de qué es lo que lo define como ser humano, como persona, como miembro de la sociedad y como miembro del planeta, esa persona es muy manejable. Es muy manejable. Seguimos, vamos. La familia disfuncional, como hemos hablado antes, y seguimos, no sé si hay otra más. Falta de contención social, que es lo que decía, que en la calle, en la escuela, en la iglesia, en ningún lado están contenidos los jóvenes. Y se sienten dueños del mundo. Son capaces de enfrentar a la autoridad, entre comillas, y no les pasa nada, no le tienen miedo, no tiemblan. Nosotros temblamos antes. Vamos a ver. No tiene los valores tradicionales nuestros. Como había dicho, la idea de la inversión, la idea del esfuerzo, la idea del respeto a la autoridad. Respetan el conocimiento que le puede llegar a dar a alguien, pero no la autoridad en sí. Yo soy docente universitario de pregrado y posgrado y soy alumno de una carrera terciaria. Y los veo, y veo la relación que tienen, y lo veo desde los dos lados del mostrador. Entonces, esa falta del profe, che, profe, o no vengo, o hago lo que quiero. No, eso no existía antes. Y el docente tiene que seguir manteniendo una disciplina, porque sin disciplina es irrealizable cualquier práctica, de la que sea. Entonces, la falta de valores es falta de ese tema. Respeto al conocimiento, lo que decía recién, respetan más el conocimiento que la autoridad, a la autoridad no le presta atención, claramente no son obedientes, como no respetan la autoridad, no son obedientes. Pragmático, no hacen estructuras de pensamiento que los lleve a ir programando las cosas. Quieren hacerlas ya, rápido y ahora. Entonces, me parece que esto va a funcionar. Y si tengo alguna duda, pongo un videito de YouTube y veo cómo es. Y ya está, y ahí se acabó. Entonces no hay un fundamento. El pragmatismo es falta de fundamento. Inmediatez, no inversión, como está diciendo, estudiar. ¿Cuánto hay que estudiar? 5 años. No, es mucho. Voy a hacer otra cosa. Bueno, pero vos querés comprarte una casa, sí, bueno, tenés que invertir. No, bueno, ya veo, vivo en mi papá, o ya veo cómo hago. A mí me gusta decirlo esto como la generación clic. Porque hacen clic en la computadora y sale todo. Pero no piensan y no asocian que ese clic está sobre una inversión que fue esa computadora, que alguien la ideó y la pensó. Entonces, esa necesidad de inversión, que puede ser desde lo material, también da en lo intelectual. Los dueños del mundo que se viene van a ser aquellos que se formen, que cada vez son menos. Van a ser los dueños del conocimiento, del saber, del cómo. Y los que no, que entran en la variante cómoda de yo aprovecho y le doy para adelante, lo van a perder. Y todo esto nos trae un problema enorme de motivación. ¿Cómo hacemos para motivarlo que alguien haga algo? En medicina, yo soy médico, tengo residentes, y no quieren hacer residencia los alumnos, los que salen de la carrera.
¿Por qué? Porque son 4 años mal pagos, de mal dormir, de mucho esfuerzo. Dicen, pero no, aprendo a poner unas inyecciones de colágeno y vamos para adelante nomás. ¿Cómo combate uno eso? ¿Cómo lo motivo para decir, no, te tenés que forzar, mal dormir 4 años porque es lo que te va a servir para adelante? Porque la inyección esa algún día se va a terminar y no vas a tener nada, vas a estar a pata. Entonces, este es un tema central que tenemos que aprender a manejar, máxime porque nosotros no somos más dueños del conocimiento. Entonces, la motivación tiene que venir por otro lado. Como les encanta viajar, a todos nos gusta viajar, pero no es la prioridad que teníamos que tener. Amigos virtuales. Las redes han cambiado la estructura de las amistades y se han formado parejas, se han casado, han habido cuestiones enormes a través de las amistades virtuales. Y como les dije, yo en cierto modo soy un ejemplo de eso. Todas las posibilidades que he tenido de presentar libros, de crecer, de publicar, como Cristian me ha publicado, se ha cansado de sufrir mis artículos, y ha sido gracias a las redes. Entonces la virtualidad es una cosa maravillosa si la utilizamos bien, y en una de las grandes ventajas que tiene es esta, la posibilidad de los amigos virtuales. No conocen al vecino, ¿no? Pero sí al que vive en Hong Kong. Colaborativo, y esto fue una discusión que tuve, hablaba con el Presto, no se lo ubican, me ha hecho una entrevista, y me decía del individualismo actual. Y yo le decía que no son individualistas, son egoístas. Hay mucha colaboración, aunque sea sin el deseo de hacerlo. Recibo un videíto que me gusta y lo pasé. Estoy colaborando con el que creó el video, aunque no lo haya hecho exprofeso o intencionalmente. Las posibilidades de los amigos virtuales y de la virtualidad en sí, tengo una duda y ahí nomás en el WhatsApp le pregunto a mi grupo de compañeros. Antes teníamos que ir sí o sí necesariamente a la enciclopedia porque el amigo vivía a 20 cuadras y no le podía ir a preguntar cada cosa que se me cruzaba. Entonces, hay mucha más colaboración. Memoria externa. Eso hay algo muy simpático también. Platón, muchacho de hace 2500 años, estaba en contra de que la gente aprendiese a leer y a escribir porque iba a perder la memoria. Nosotros memoria externa también hemos usado. Los libros son memoria externa. Entonces el celular, que es la memoria externa actual, no tenemos que tenerle miedo a la existencia. No tenemos que creer que se tiene que saber todo, conocer quiénes fueron los 10 primeros presidentes de Argentina. No, tener una noción, una idea, cuál es el contexto, el marco histórico, cuáles son las cosas importantes y después lo buscan en el celular. Se acabó. O sea, es más importante saber qué hacer con el saber que tener el conocimiento enciclopédico que hemos tenido nosotros antes, que aparte hoy sería imposible de abarcar. Crea y consume contenido. Bueno, una novedad absoluta, ¿cierto? Hoy cualquier chico agarra un celular y hace y crea contenido. Y hay contenidos muy buenos, desde divertidos hasta de investigación. ¿Por qué? Porque las posibilidades que nos dan las redes hoy y nos da Internet es gigante. Entonces, antes nosotros solamente consumíamos. Hoy cualquier chico produce. En la carrera que estoy yo de diseño de videojuegos, los chicos hacen juegos y tienen 20 años y están creando. Hace 20 años atrás, ellos solamente consumían. Hoy crean y cualquiera puede crear. Los influencers, que es todo un capítulo, ¿no? Nuestros ídolos eran los deportistas, a algunos quizá les gustaba un político, algún escritor, algún cineasta, algún cantante. Y los influencers hace poco han aparecido como un personaje nuevo en la historia de la humanidad. Y es tan así que justamente en Buenos Aires Débora me hizo ver, el presidente que tenemos actualmente nació de acá. No tenía partido político, nada de eso. Fíjense el peso que puede llegar a tener esta figura que en los mercados se utilizan para hacer propaganda, para dar ideas políticas, para dar ideas religiosas, para lo que sea. El peso que tiene el influencer, el que es famoso en la red, es gigante. Hay una
un canal de España que se llama Raíces de Europa, que habla de historia antigua, y es de la universidad, pero una docente tan espectacular que le crearon un canal de YouTube y tiene millones de visualizaciones, y en realidad es como si estuviera dando clase acá. Ese potencial que tiene este nuevo personaje histórico va a ir creciendo cada vez más en detrimento del resto, ¿no? Multitask, que pueden hacer de todo, ¿sí? Mientras están viendo la tele, están jugando en la compu y están haciendo un resumen. Tiene un problema eso, que es que la atención en realidad no puede estar multi-enfocada. Es como si fuese el guiño del auto, ¿cierto? Para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y eso tiene un desgaste. Es un ejercicio poder hacer dos cosas a la vez, pero no es tan a la vez, es que va saltando de una a otra. Y eso trae un desgaste energético muy grande. Está piola en algunas situaciones, pero en general yo creo que no es efectivo. Es un despilfarro de energía. Tecnodependientes, los chicos si no están con el celular no sirven. Nosotros tampoco. Yo se me rompió hoy el celular, casi me muero. Todavía no sabía qué hacer. No tenía forma de conectarme con nadie. Pero fuera de eso, desde que el hombre inventó la forma de prender fuego, es tecnodependiente. O si se nos corta la luz no nos ponemos locos. Somos dependientes porque nuestra principal herramienta, que es la razón, es la que nos permite crear herramientas para poder dominar el mundo. Sin esas herramientas nosotros seríamos carne, nos comerían los perros. O sea, si no tenemos tanta capacidad como ellos, desde lo físico. Nuestra capacidad es la razón, y la razón la expresamos a través de la tecnología. Entonces, ¿qué cosas cambiaron? Los cambios tecnológicos, que más o menos hemos hablado, los cambios filosóficos, con la irrupción del posmodernismo, y cambios pedagógicos, que en general me gusta decir que son pocos y malos. Porque en vez de entender que tenemos que cambiar el modo de transmitir el conocimiento, hemos cambiado o se busca cambiar el modo de la percepción del docente. Se ha sacrificado la disciplina. El típico ejemplo que me gusta decir que no me digan profe, me llamo Jorgito y me siento con ustedes acá abajo y todos somos iguales. No, no somos todos iguales. No somos todos iguales. Y puedo tener mucho respeto y manejarnos con total simpatía y con total empatía, pero yo soy el docente, yo soy el maestro, porque yo sé más. Y no porque sepa más de contenido, sino porque tengo más vivencia. Sé mejor qué hacer con el conocimiento, que cualquiera de nosotros lo puede tener. Yo los desafío a los chicos siempre con los celulares y les hago preguntas, búsquenlo. Y díganme, ¿y qué dice? ¿Y qué quiere decir eso? Y al segundo, ¿qué quiere decir? Ya no saben qué están hablando. Entonces, esa es la diferencia que nos hace ponernos en papel de docente, de maestro, perdón. Y esto también es esencial. Se ha pasado del por qué al para qué. El pragmatismo va muy unido al utilitarismo. Entonces, lo que voy a aprender, ¿me sirve? ¿Qué puedo hacer con eso? Si no lo puedo hacer nada, lo tiro a un costado. Y nosotros éramos muy del por qué. O sea, ¿por qué funciona esto? No, pero ¿por qué? ¿Y cómo es? ¿Y qué? Bueno, eso se ha perdido. Y eso es muy importante porque si no tenemos el por qué, no sé si se puede pasar, pero fíjate, pasa. Vuelve para atrás. Mirá, capaz que si le das en la pantalla, ahí se lo voy a mostrar. Bueno, el por qué para mí es central. Y vamos a ver, dale a que sigue. Ahí está. Y con el mouse, dale en la pantalla del... Bueno, esta es una mujer que le regala al padre un iPad. Y le pregunta, ¿qué tal el iPad? Muy bien, dice, muy lindo, qué sé yo. Y el padre picaba la verdura. Y la termina mirando como diciendo, ¿qué pasó? No entendía qué pasó. Bueno, manejaban distintos códigos de lenguaje. Es lo mismo que pasa cuando uno entra y se para acá delante del aula y dice cosas que los miran así como diciendo, ¿qué me está hablando? Faltó comunicación ahí, faltó entender el mismo lenguaje. Y esa me parece tan divertida esta propaganda porque es clarísima. Sí. Bueno, ahora vamos un poquito más a la parte, de a poquito entrando a lo que creo que
son cosas de la educación que estamos viviendo, ¿no? Docentes X, alumnos Z. ¿Por qué X y no Y? Porque en general los X son los que son directivos, los que ponen pautas. Los Y son más los que están al frente, que también están atravesados por esto. Pero lo que dicen los cómo hoy son los X. Nosotros fuimos criados conductista, constructivista. Conductista, los palotes, ¿cierto? Una línea al lado de otra. Constructivista es lo que apareció después, que venía más del lado de la pedagogía, pero después también pasó por la parte de la filosofía. Los alumnos Z ya no tienen nada de conductismo, porque esto es ser un tirano déspota, entonces son constructivistas y conectivistas. No existe esto, eso se me ocurrió a mí, pero YouTube, me conecto y resuelvo. Después, deductivo e inductivo, ¿sí? Nosotros nos daban la ley y deducíamos de ahí cada ejemplo en particular. Inductivo, los cisnes son blancos, este cisne es blanco, este cisne es blanco, este cisne es blanco, los cisnes son blancos. Los chicos son inductivos, no creo en la autoridad, dije antes, no creo en la autoridad, ni siquiera en la autoridad de lo escrito, dudo de eso. Entonces, lo tengo que comprobar yo, y si no, es lo que me parece. ¿Qué tiene que ver con relación a lo pragmático? Es lo mismo, viene la misma línea de pensamiento. Damos. Lenguaje formal lingüístico, lo que usamos la palabra, y hoy la palabra se está perdiendo por el informal iconográfico. Los emoticones, los stickers. Como digo, hemos vuelto al arte rupestre. Tenemos un arte rupestre 3.0 ahora. Entonces, esto tiene cosas muy lindas y tiene cosas malas, porque es mucho más libre la interpretación. El símbolo, cuando uno transmite cosas en forma simbólica, permite una apertura en la interpretación que trasciende el tiempo. En cambio, las palabras son más definidas, tampoco son perfectas, porque también son símbolos, pero son más definidas que el dibujito. Y pasa, ¿cuántas veces se han mandado un... ¿Qué me quiso decir que me mandó esta imagen? No sé si han visto la serie Adolescencia. Bueno, después suscríbanse a mi canal, van a ver un análisis ahí de la serie. O si no, en el diario también. Los docentes o los adultos no tenían la menor idea de lo que significaban los emoticones que estaban mandando los chicos. En cambio, si hubiera sido una palabra, sí hubieran sabido lo que era. Pensamiento analítico, siempre ordenadito nosotros, cosa por cosa. Los chicos sistémico y sintético. Analítico parte por parte, nosotros vamos, bueno, y siempre me gusta decir con el celular, ¿no? Viene uno y va al hijo y le dice, che, ¿cómo hago para corregir esto? Y agarra y hace, no, para. ¿Qué tocaste primero? Y después, ¿qué tocaste? Entonces, esa es la forma nuestra, porque hemos ido así, siempre paso por paso. En cambio, los chicos lo ven como un sistema y sintético, y acá lo van a ver el sintético en el desastre que está pasando en el cine, con todos los multiversos. Ya no se les ocurre inventar algo, entonces mezclan a Batman con Cenicienta. Bueno, hacen esos engendros. Esos engendros a veces son buenos, en el cine son malos, pero creo que es muy representativo el cine, ¿no? En cambio, pueden inventar otras cosas juntando cosas diferentes y armar algo nuevo, original. El cine creo que le da una cosa más divertida. Lo lineal, lo que les decía recién, una cosa detrás de otra, un patito detrás de otro en los pasos. Los chicos ahora son mosaico, o sea, van saltando de un tema a otro. Holístico, lo ven como un conjunto, tiene que ver con el tema de sistémico. Y el hipervínculo, que es, por lo menos para mí en la red es una perdición, porque uno va entrando y ve un tema, empieza a leer un tema que le gusta y sale una palabra que le gustó y toca y se va a otra y entra a dispersarse. Es muy lindo en cuanto a la posibilidad de abarcar y llegar a un montón de saberes muy rápido, pero se dispersa un montón uno. Esto es peligrosísimo si uno no tiene algo de conducta. Estructurados, y díganmelo a mí, los taurinos, ¿cierto? Somos estructurados. Absolutamente desestructurados ahora, entran, se sientan en la silla, ni piden permiso cuando entran tarde, no les importa. Disciplina metodológica, nosotros tenemos mucho método, todo lo que hemos visto para arriba
estructurado, lineal, deductivo, conductista, todo eso es un método. En cambio ahora no tienen método y yo creo que la disciplina que tienen que tener más que nunca es actitudinal. Siempre fue importante que el alumno tenga una disciplina, unas ganas de, como habíamos visto en una frase al principio de John Locke. Pero hoy más que nunca eso es necesario, porque hoy no nos necesitan para el saber, solo para orientarlo, pero el conocimiento en sí, el saber, está en la red. Entonces, si yo logro generar en él la actitud de que aprenda, alcanza. En el libro pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, hubo un campeón de lanzamiento de jabalina, creo que era keniata, no me acuerdo, africana. Nunca tuvo un docente que le enseñara a lanzar jabalina, aprendió por YouTube y fue campeón mundial. Algo más difícil que aprender una disciplina tan específica que cómo agarra la jabalina, que cómo... Y así hay cientos de ejemplos, cientos, yo nombro como 4 o 5 en el libro, de cosas que decís, no es posible, nadie le enseñó, aprendió, pero ¿qué tuvo? La actitud. Tuvo la actitud para dedicarse y hacerlo, y la constancia. Y la disciplina, que la disciplina, decía Kant, que la disciplina diferencia la animalidad de la humanidad. Y la disciplina, hoy más que nunca, debe ser personal. Hoy no tiene que ser a través de afuera, ayuda afuera muchas veces, pero tenemos que generar esa disciplina propia. Yo le digo a los residentes, le digo, si ustedes estudian media hora por día, media hora, un rato, en un año son 200 horas, en 4 años de residencia son 800 horas de estudio, van a saber más que cualquiera de sus docentes, y es media hora por día. Eso es disciplina, pero tienen que aprender a hacerlo, ¿no? Y todo eso es para que lleguemos a este punto medio, al desarrollo del pensamiento crítico. Esto es lo que hace que el ser humano sea lo que es, lo que permite que el ser humano avance, la posibilidad de ser crítico, propio y ajeno. Si no logramos esto, somos robots. La forma de ser más es con el desarrollo del pensamiento crítico. En las 2 columnas que hemos visto a lo largo de las diapositivas, tienen que terminar uniéndose en esto. ¿Qué sigue? No sé qué sigue. Componente de la educación. A ver, vale. Componente de la educación. Bueno, a mí me gusta pensar que tiene 3 partes la educación: la instrucción, el adiestramiento y la filosofía de la educación. Acá tengo una anécdota, a mí me resultó entretenida, divertida. La instrucción es el saber en sí, como dije, se consigue en el celular, fácil. El adiestramiento, y acá empieza a sonar feo, pero adiestramiento es hacer diestro a alguien, a saber manejar y hacer uso de esa instrucción que tuvo. No tenerla así, decir sí, repetirla de memoria y nada más. No, saber qué hacer con esa educación. Y la filosofía, yo acá originalmente había puesto adoctrinamiento, con todo el problema que conlleva esa palabra. Me acuerdo, estaba cenando una vuelta con Alberto Venegas Lynch y le decía, dame un sinónimo, porque ya sé que es horrible la palabra, tiene muy mala prensa, pero no encuentro un sinónimo y terminé optando por poner filosofía de la educación. Porque la doctrina es debatible, el dogma no es debatible. Y se le ha hecho tan mal uso a la palabra de adoctrinamiento que se la usa como un dogma, y no es un dogma. Pero bueno, pelear contra el modo es muy difícil, lleva mucho tiempo, así que decidí usar esta palabra y cada vez que tuviese la oportunidad, aclarar el porqué. Entonces la filosofía es el para qué, el qué voy a hacer con eso, qué tengo que saber, cómo lo voy a usar y para qué lo voy a usar. Y ahora seguimos, y tenemos las famosas TIC, técnica y estrategia de la comunicación, que esto, claro, parece que es renuevo también, porque están de moda, ¿cierto? Y en el arte rupestre era TIC. O sea, no hay nada nuevo. No creamos que vamos a inventar algo. Técnica del aprendizaje y el conocimiento, y la técnica del empoderamiento y participación. Estas 3 cosas que forman parte de la educación, o sea, el informarse, el aprender y el utilizar el aprender, tienen que ver con lo que recién decía, la instrucción, el adiestramiento y la filosofía del saber, de lo que vamos a hacer.
Y creo que quedan unas frases. Bueno, vamos a cerrar con algunas otras frases que me encantan. El valor de una educación no es el aprendizaje de muchos datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Lo que dijimos de pensamiento crítico. Este fue un muchacho que se llamaba Albert Einstein. Son 3 o 4 frases nada más y ya terminamos. No hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquellos que puedan facilitar el aprendizaje. ¿Quién ha hecho pedagogía acá además? ¿No conocen a un Ausubel o eso que hablaba del aprendizaje significativo? Bueno, este lo escribió un muchacho un poquito antes, Aristóteles dijo eso. Seguimos. Ser autodidacta es, estoy convencido, el único tipo de educación que existe. Isaac Asimov, exactamente. Años 70 por ahí. Absolutamente, absolutamente. Y hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Nosotros estamos muy al costado. Bueno, Isaac Asimov es un tipo que yo no entiendo cómo escribió como 500 libros. Yo no sé cómo hizo. No hay forma. Bueno, brillante, el tipo brillante. Y José Ortega Gasset, un español, si no han leído La rebelión de las masas, léanlo porque es imperdible. Es mejor La rebelión de los mansos, ¿no? Pero ese otro también se puede leer. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Y esto es una cuestión actitudinal de vida y que nosotros, como guía de la sociedad actual, como guía de los chicos, no tenemos que dejar de pensar en eso. O sea, tenemos que estar con la cabeza varios pasos adelante, más todavía que los chicos no tienen tanta, como dije, como son pragmáticos, son el ya, el ahora, no tienen tanta progresión. Nosotros que tenemos esa progresión sí tenemos que ir pensándolo y siempre pensar en mucho más. Y no sé si queda algo. Este muchacho, Vincent Van Gogh. ¿Qué sería de la vida si no tuviésemos el valor de intentar algo nuevo? Y hoy más que nunca tenemos que intentar algo nuevo. Realmente lo que es la educación hasta ahora no sirve más. Hay que cambiarla. La respuesta, como decía Kristen, yo no la tengo. Sí sé que hay que cambiarla y que tenemos que animarnos a probar distintas cosas. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias y la idea es que charlemos, intercambiemos opiniones ahora. El que quiera preguntar algo, decir algo. Buenas noches, gracias. Sí, básicamente está todo conectado lo que nos contás. A mí, yo soy docente y siempre, tuve esa hambre de entender el porqué de las cosas y creo que parte mucho de la casa, de encender la curiosidad del niño. El niño, decía, no recuerdo el nombre, que son científicos por naturaleza de niños, siempre están observando, buscando, preguntándose el porqué. Creo que los jóvenes han perdido mucho la motivación. Me ha tocado tener alumnos que me dicen, ¿de qué me sirve el título secundario si yo voy a seguir pegando ladrillos? Digo, sos joven, tenés 20 años, 22 años, está bien. Vienen con esa idea del fracaso por esta cuestión de que en lo inmediato no me salió bien, entonces ya se frustran. Veo un nivel muy bajo, una intolerancia a la frustración de parte de los chicos, de los jóvenes, te digo, de 35 para abajo. Caen en estas cuestiones de ansiedad, de depresión, porque quieren ya las cosas y no les sale, o creen que porque se recibieron y tienen un título, ya quieren tener un puesto importante y no toleran el proceso. Nosotros para hacer una investigación teníamos que ir a la biblioteca, acá en el caso, ¿saben? La biblioteca San Martín, en el secundario, tengo que hacer una investigación sobre algo. Venía el bibliotecario, te daba 6, 7 libros y tenías que chusmear bien los libros para encontrar qué es lo que vos necesitabas para eso. Ahora le preguntan al ChatGPT y te manda la monografía. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees vos? Yo sé que es abierto el libro y que deja abierto, ¿no?, a pensar. ¿Qué te parece a vos que podríamos hacer como docentes y como padres? También tenemos mucho que cuestionarnos porque también somos nosotros los que estamos con esto y no le prestamos atención al chico, estamos ausentes estando dentro de casa por estar atendiendo esto que
desde el trabajo nos atraviesa, ya no hay horarios de trabajo, trabajamos las 24 horas con esto y no prestamos atención a los chicos. ¿Cómo pensás vos que podemos recuperar de alguna manera lo que a mí me abruma mucho, esta motivación en los jóvenes que ven que de repente ya no importa lo que estudian, si no van a salir adelante o no van a salir de lo que ellos, de la realidad de ellos, no sueñan, no son capaces de visualizarse, de cuestionarse nada, uno soñaba, no sé, con ser astronauta, ser científico, o sea, no veo nada de eso en los jóvenes, es realmente alarmante. A mí me genera mucha frustración realmente como docente y no sé cómo estimularlos. Creo que con cuestiones así por ahí los engancho a los alumnos con preguntas que los dejan medio... O sea, a mí mi mamá me decía, por ejemplo, veíamos en la noche, ¿vos sabías que esa estrella de repente ya no está ahí? Y yo quedaba así media loca, ¿no? Me decía, ¿cómo? ¿Sabías que esta mesa en realidad estaba muy vacía y se está moviendo? Mi mamá no es química ni es física, pero me tiraba esas cosas y yo quedaba ahí. Creo que eso es importante que hay que hacer con los chicos, ¿no? Bueno, es muy cierto. El asombro, ese poder de asombro que es lo que te lleva a querer saber más. Que existe, lo que pasa de que por ahí está tapado y abrumado por otras cosas. No es que lo hayan perdido los chicos, pero sí está como dormido por varios motivos. Entre ellos el celular, la carga de dopamina continua hace que uno no se quiera aburrir. ¿De dónde nace todas estas investigaciones que tenías cuando chico? Del aburrimiento. Estabas aburrido y te ponías a jugar con el palito, con hacer un puente y una cosa. ¿Puedo hacer una consultita? ¿Alguien tiene un Peugeot 307 gris? ¿No? No. O sea, en el libro decís justamente que Newton, si no hubiera estado aburrido bajo el árbol y no hubiera visto que la Claro, pasar. nunca hubiera pensado eso. Claro, por ahí lo que les pasa a los chicos ahora es falta de ocio creativo. Exactamente, es que el estar aburrido es utilísimo. Entonces aburrite, me encanta que te aburras. No, ahora se está aburriendo el chico y le clavan la tablet en la cara. Y el tema de la frustración, la falta de resiliencia, la falta de aguantarse las cosas, aguantátela. No, pero que no me gusta la ensalada. Ay, ya te hago de comer. No, que te hago, hay ensalada. No, aguántese el hambre. Todas esas cosas formaban el carácter. Y cuando uno tiene carácter, es capaz de aguantar para invertir para adelante, tener un beneficio, como estudiar para tener después. Pero cuando vos no, cuando si no te gusta la ensalada, te dan el bife ahí nomás. Si te está aburriendo, te dan la tablet. Si es todo ya, si es todo clic, ¿cómo convences de que se ponga a estudiar y a esforzarse para? Por eso decía, no hay inversión. Y la inversión no es solo de plata, de tiempo, de esfuerzo. No hay inversión, quiero ya. Voy a jugar al fútbol, voy a un club, y al tercer día no me pusieron en el equipo, ¿cómo no me va a poner? Pues si recién entrás, espera un poquito, aprendí a patear el fútbol. Bueno, esa falta de resiliencia, de capacidad de aguantar, yo tengo residentes mujeres, ¿no? O sea, antes eran todos hombres en cirugía, yo soy cirujano, ahora son todas mujeres. Y bueno, y por ahí están que no la voy a maltratar, pero te voy a maltratar igual que cualquiera, le digo, si va a aprender, porque cuando yo no esté, y estés delante de un paciente y esté muriendo, no va a importar si vos sos hombre, mujer, camello, no me interesa, vas a tener que estar preparada para aguantar lo que se viene, para hacer cosas por ahí muy feas, muy malas, o sea, muy malas, muy duras, muy difíciles. Bueno, eso desde la casa no existe, como estoy diciendo, y a lo largo de todo el espacio, y ese es un problema. Entonces una pregunta, Rogelio, y verdaderamente estos temas que estás planteando vos son de discusión cotidiana con los pares. Pero me parece que el principal problema para ser magíster, para ser para ser maestro, como vos planteabas, me parece que hoy radica en la culpa. En la culpa que tenemos como generación X, como para marcar estos puntos que entendemos que son clarísimos. La disciplina, el aburrimiento, el poner el orden. ¿Por qué tenemos tanta culpa? Bueno, psicólogo no, pero capaz más adelante. Es verdad, hay mucho sentimiento de culpa y sobre todo el no quiero que pase lo que pasé yo. O sea, yo no tenía las Adidas y bueno, yo sé que las hubiera querido tener,
pero no entendemos que en ese no las tuve o me costaron tenerlas estaba el valor de esas Adidas. El momento que las tengo al minuto ya dejaron de tener valor, porque es una instantaneidad. Es muy difícil, yo creo que tenemos que entender que no tenemos culpa, que tenemos errores, como vamos a tener siempre y todo el mundo, pero no tenemos que sentir culpa. Yo me acuerdo, mi hija entró en el último año del secundario, ya hace un tiempo, ya es egresada de la universidad. Cuando entró el primer año del secundario, ya estábamos pagando el viaje de estudio, la senté y le dije, si vos te llevas una materia, no vas de viaje, por más que esté pagado. ¿Está claro? Y yo cuando digo, palabras digo. Cuando hablo, palabras digo. Bueno, iba hasta los domingos a matemáticas porque es lo que le costaba. Domingo a la mañana iba a tomar clase de matemáticas y no se llevó ninguna. ¿Qué estudiaba? No, en el secundario. Ah, en el secundario. Secundario. Y se iban todos de viaje y los amigos en común de la familia, que eran compañeros, me dice, ¿cómo no la va a dejar ir? Le digo, mirá, me va a doler más a mí que a ella. Pero yo sé que el beneficio que le generé fue mucho más grande que el miedo que le causé. O sea, el entender de que tenés que cumplir, y no era que sacara 10, abanderada, no te tenés que llevar ninguna, nada más, punto, es tu obligación. Yo tenía un jefe en cirugía cuando hice la residencia, que vos venías agrandado, ¡ja! Que bien me salió la cirugía, y era tu deber, y vos te bajaba el piso. Bueno, eso tenemos que entenderlo, porque eso es lo que va a darle fortaleza, lo que va a causar que sea una persona resiliente. Y en cuanto a la forma de despertar que hablabas, yo, por ejemplo, en pregrado utilizo el Kahoot, no sé si lo han usado, quienes sean docentes. Bueno, el Kahoot es como un preguntados que uno lo crea. Entonces le hago preguntas sobre la clase, pero se las mezclo con otras preguntas. Entonces le pongo, no sé, estamos hablando de hernias. Ok, ¿cómo se clasifican las hernias? Y están las preguntas. Los divido en grupos y al grupo que gana tiene premio, les regalo alfajores, bueno. Entonces la primera pregunta es, la segunda pregunta, ¿en qué año se sancionó la Constitución Nacional? No vale, que yo no sé, bueno, y la tercera vuelve en medicina y la cuarta astronomía. Entonces, como nunca hay que ser mucho más disruptivo para llamar la atención. No tenerle miedo a cosas como digo yo al celular. O sea, yo creo que un docente que tiene miedo que usen el celular en el aula es porque no se da cuenta que él está fallando. Porque se distraen. Nosotros nos distraíamos jugando a la batalla naval. Si el docente era malo, te ponía a dibujar en el borde del libro y hacías así para que sea una película. O sea, hacíamos cualquier cosa, al tatetí, lo que sea. Entonces, si el docente logra atrapar, está todo bien. Y hoy más que nunca, no tenés que darle un minuto sin que esté prestando atención, con algo que lo salte, que le saque. Muchas veces yo pongo a propósito palabras difíciles o raras. No sé si difíciles, hoy no se usan tanto. Entonces, cuando los hago leer, ¿y qué quiere decir eso? Y se quedan todos en silencio. No saben qué están leyendo, busquen, saquen el celular, busquen qué quiere decir. Entonces, permanentemente tenerlos en la punta de la silla, porque si no, se van. Es más entretenido ver un TikTok. Entonces, para no meterlo en el TikTok, tenés que tenerlo así permanentemente. Tengo una pregunta. Perdón, que el micrófono no hay nada. Te hago una pregunta. ¿No crees que sinceramente el celular, la tecnología, ha hecho empoderar a los adolescentes mayores? Estoy hablando 16, 18, 25, en el sentido que tienen el poder de hacer un video, tienen el poder de esto, de ser influencers, de empezar a subir estupideces, en el buen sentido de la palabra, y bueno, y por ahí tienen 100.000 seguidores, 200.000, llegan a 1 millón, y vos decís, y ya empiezan a recibir canje, lo sé. Entonces, vos estás diciendo que el celular por ahí, en la parte, digamos, de un aula, que está bueno, yo por ahí disiento en alguna parte en que los chicos hoy, la tecnología los ha llevado a un plano inclusive de irresponsabilidad. O sea, ves a un chico de 18 o 20 años haciendo cosas
de una persona de 40 o de 50. Y eso lo notamos un montón en las redes, se nota mucho también en la política, gente nueva, gente diciendo cosas en réplicas y en cuestiones que uno después decís, esto sinceramente en algún momento va a chocar. No sé, es mi opinión. No, y es más, tan válida como cualquier otra, porque acá estamos para debatirlo y pensar las cosas. Yo creo que es un inevitable. Yo cuando iba al colegio teníamos prohibido la calculadora. Y hoy la calculadora está. Teníamos exámenes de ortografía y hoy la compu te va corrigiendo la ortografía. Hay cosas que no podemos pelearlas. Entonces hay que ver cómo devenimos con ellos. De qué manera podemos mejorar las cosas con eso, para utilizarlo. Por supuesto que es un factor de distracción muy grande, porque está pensado para eso. El mejor ejemplo es TikTok. Está pensado específicamente para que no puedas dejar de mirar videos, en su tiempo, en sus ritmos y demás, en la forma de conexión. Totalmente pensado para eso. Y es difícil combatirlo, pero no nos queda más que ir para ese lado. Es como querer decir, no quiero que usen ChatGPT. No se puede. Entonces pensemos cómo hacemos para usarlo bien, para cargar la información que salga mal lo que diga, porque ChatGPT se equivoca horrores, comete horrores, no errores. Entonces, darle pautas para que lo que busquen sea falso y después mostrarles que es falso. Y yo uso mucho ChatGPT, pero cuando yo leo sé qué me está diciendo, si me está dando verdura, ¿no? Con respecto a lo poderoso que se sienten con todo de ser influencers y demás, ¿qué es lo que decía? Tienen conocimientos, saberes que nosotros no tenemos. Entonces nos ningunean. No, que vos no sabés cómo se hace para compartir el reel, que la historia, que... Y uno se quedó ahí regulando. Cosas de adultos. Pensemos en cómo se han sexualizado las infancias. Que es dramático. Que es dramático. Porque, perdonen, esto es una opinión muy personal, pero hablar de niñezas trans, cuando todavía no saben jugar los autitos, a mí me parece una locura. A mí me parece una locura. Tienen toda la vida para seguir pensando en eso. Entonces, toda esta instrumentalización, todo este quitarle contenidos y definiciones de individuo, tienen un fin en particular. El manejo de las redes, la posibilidad, la libertad de esta, tiene que ser dirigida y manejada, principalmente por los padres, que dijimos que la familia está destruida. Que agrego, perdón. Sí. Que es imposible. O sea, digo, los que tenemos adolescentes sabemos que un chico de 18 o 20 años es imposible. Con las claves, o sea, uno puede mediar, pero no podés poner una regla estricta, no existe. Es que no serviría tampoco. Estoy de acuerdo. Yo tengo una de 26 y una de 22. Así que los he pasado también. Y el prohibirlo lo único que genera es más atractivo. Entonces, de alguna forma uno tiene que ir guiando para que interprete y entienda de que le sirve o no le sirve. Que no sea pavo. O sea, no te dejes manejar. Haz esto, querés, bien, vamos para adelante. Pero no seas sonso. Yo a mi hija, por ejemplo, no le prohibía tomar alcohol cuando salía. Le digo, pero no seas sonsa, no te emborraches. O sea, tomá, disfrutá, es rico, está muy bien, pero no seas tonta. O sea, no salgas con la pollerita que la tenés arriba de la cintura, la pollera de corta. No tienen derecho a tocarme. Sí, tampoco tienen derecho a robarte el celular. ¿Vos lo dejás en el banco de la plaza y te vas? No. Entonces, así como cuidas eso, tenés que cuidar tu integridad, tu cerebro, tu físico, tus relaciones, tenés que cuidar todo. No es fácil, es dificilísimo, pero no queda más que enfrentarlo y buscar la herramienta y la forma de compartir, de mostrar que uno también ha cometido errores, pero que aprenda. Es verdad que dicen que lo único que no se hereda es la experiencia, ¿no? Entonces uno lo mira y dice, te va a pegar, te vas a pegar, y se pega, ¿cierto? Y también nos lo dijeron a nosotros. Pero no hay otra forma más que seguir en donde estamos, en cuanto a los avances.
No podemos volver para atrás. El celular está y está instalado. Está en el aula y hay que aprender a usarlo en el aula. Prohibirlo no va a servir de nada, porque lo van a tener en el reloj, van a tener el celular y lo tienen directamente en el reloj. Entonces, es luchar contra la nada. Más vale decir, bueno, ¿cómo le saco provecho a esto? ¿Cómo lo hago positivo para mí? Acá, Rogelio, Sí. hablando de cómo le va mucho gusto. Lee cuando sea grande. Sí, cuando sea grande. La verdad que escuchando todo un poco con el señor allá, su nombre, Marcelo, la tecnología es una oportunidad pedagógica, es una herramienta. Ahora, mi pregunta es, los docentes, maestros, profesores, yo siempre digo que somos profesionales de la educación, maestros, sí, cuando tenemos un área específica de estudio, somos profesionales de la educación y como tales, ¿cómo nos ve usted frente a estos desafíos? Lo hablo desde un rol de director de una escuela primaria, que tengo 56 personas a cargo, docentes de todas las edades, 50 y tantos, casi a jubilarse, gente muy joven, y hablaba con uno de los chicos, de los profes, cómo cuesta vincular primero la pedagogía, el estudio de la pedagogía que hemos hecho nosotros, que somos ya añosos, con los nuevos. ¿Cómo nos ve usted frente a este desafío? Del niño que no quiere, del niño que no puede, que no tiene ganas, o del adolescente, que no le interesa, que no lo motiva. Me parece, desde mi mirada, y no sé si lo comparte o no, quiero su opinión porque me parece interesante, que no tenemos herramientas porque no sabemos. Nos hemos quedado en la comodidad de tener un cargo porque sí, y porque es el trabajo que me sale más rápido, 3 añitos, 4, y cobro mi sueldo. Estoy 4 horas y media, que es mentira, porque el docente, profesor maestro, trabaja más de 10 horas por día, y a veces sin dormir, pero sin embargo es una salida laboral mucho más rápida. ¿Cómo nos ve usted parado frente a esto del desafío de lo nuevo que viene y qué cambiamos los maestros, docentes, profesores? Bien. Son todas preguntas fáciles que hacen para... Claro. Bueno, claramente, como dice en el libro, no tengo una respuesta. Yo puedo tener algunas ideas, algunas cuestiones. Hay algo que tiene que ver la docencia, como la medicina, como la policía, como el bombero, que son el tema de la vocación. Y es algo que se ha perdido mucho, y en la docencia se ha perdido sobre todo, lo vocacional. Yo soy docente universitario ad honorem hace 15 años. Y me miran, ¿cómo que vas a donar? Sí, porque me gusta. Y no se entiende eso. Entonces, no, pero mirá el carguito. Si me gustaría tener cargo, claro que sí, ¿cómo que no? Pero, digamos, no es lo que me motiva primeramente. Entonces, lo primero es intentar despertar, si no entró por vocación, intentar despertar la vocación. Intentar hacer que las cosas sean amenas, que no quiere decir que sean livianas, que sean amenas, y que les dé un atractivo, un poco de ímpetu de algo. Lo que pasa es que cada alumno es distinto, cada aula es distinta, cada contexto es distinto. Yo estuve, cuando había ido el año pasado a presentar el otro libro a San Luis, de vuelta pasé por Tras la Sierra, que salió la escuela con la mejor promedio de notas de Argentina, en las pruebas Aprender, una escuelita en un pueblito, y me fui a entrevistar a las docentes, a la directora, además. Y bueno, tienen poco celular, pero tienen, y no lo niegan en el aula, y han logrado una comunidad con las instituciones intermedias, con los bomberos, con la doctora del pueblo, y hacen que estén permanentemente con actividades de diferentes índoles, desde bailar, desde hacer programación, de lo que sea. Hoy tenemos que entender que las posibilidades son gigantes. Yo no sé cuántos docentes, por ejemplo, de historia, muestran videos de historia o debaten sobre videos de historia en vez de estar transmitiendo porque San Martín o geografía. Hoy enseñar geografía sin mostrar la imagen me parecía ridículo, y no entender los contextos y de entenderlos y debatir no sobre si San Martín hizo bien o mal. ¿Qué opciones tuvo San Martín? Preguntarle eso al alumno. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? ¿Qué había en Europa? ¿Qué había en Estados Unidos? Entendamos el contexto de lo que sucedió. Falta el conocimiento del
Por supuesto. Uno lo Nos no of- sabe. y nos sentimos, por eso dije, antes que teníamos el dueño del conocimiento, yo sé que 2 más 2 es 4, y vos no tenés dónde buscar que no sea 4, porque soy yo el dueño del conocimiento, era bárbaro. Hoy no. Entonces estamos permanentemente en desafío. Yo por ahí veo, cuando digo algo, que los veo que están en el celular, porque uno ya los va chusmeando y se da cuenta, si que lo están viendo a ver si lo que decía es verdad. Claro, lo están midiendo. Y está muy bien. Y está muy bien. Y cuando uno acierta, sube un puntito. Claro. Hablo un poquito fuerte. Yo quiero hacer primero una observación sobre la tecnología y después voy a hacer un pequeño análisis que va a traer debate, porque tengo, digamos, una opinión muy armada. Yo he vivido 11 años en España, trabajando en el Banco Santander. Y mis hijas, yo tengo 2 hijas, una está en 4º año de psicología y otra en 1º de medicina. Hicieron sus primeros grados en España. Yo me acuerdo cuando llegué al colegio, que las llevé, colegio público, aprendieron el abecedario y después le enseñaron dónde estaba la tecla, cada letra en el teclado de la computadora, porque tenían una netbook cada uno en su escritorio. Y la maestra, primer grado, decía, bueno, vamos a hablar de los Reyes Católicos, googleen. Y les hacía leer e interpretar, que cada uno contara lo que habían leído, lo que habían interpretado, y se armaba un debate. Así con un montón de temas, incluso metían inglés, y tenían la opción de meter inglés en la materia que a ellos más les gustara, y tomaban esa materia en inglés como para aprender inglés un poquito más divertido. Con respecto a los jóvenes de hoy, yo me tomé un poquito el trabajo de poder luchar y de resistir. Me tomé mucho el trabajo con profesionales, con coaching, con todo lo demás, de tratar de entenderlas a mis hijas y de ver por qué pasaba eso de a dónde querían ir. Y yo lo que creo es que ellas son las consecuencias de un sistema fracasado, que fue el nuestro. Yo creo que ellas son consecuencias de un sistema económico fracasado, político fracasado y social fracasado. Hoy, por ejemplo, yo las veo, no ejercen la violencia de bullying como ejercíamos nosotros, nuestros compañeritos, el gordito, el bajito y todo lo demás. Tienen otro concepto. Pueden tener, el desgano lo llevo más por el lado tal vez del aburrimiento, que hay que saber tal vez cómo, que es lo que decía la señora, cómo los docentes pueden incentivar esa necesidad que tienen, y ese aburrimiento las lleva a bajarse, a decaerse, a todo lo demás. Y yo creo que es una oportunidad que tenemos, creo yo, con la nueva generación. Si bien es verdad lo de las pantallas, es verdad que nos sacan 20.000 años luz, pero yo creo que es una oportunidad de hacer el cambio radical que necesita hacer nuestro país con la nueva generación, porque no hay dudas. Ojo, yo soy una persona, no he trabajado, sí he trabajado en política en el Partido Demócrata en mis primeras experiencias. He trabajado de todo, he trabajado bancario, he trabajado en el Estado, pasé por toda la... Y realmente veo que lo que ellos ven y critican es, y tienen como una rebeldía hacia un modelo fracasado, que es realmente el que yo considero que es el que nosotros tenemos, que es la falta de palabra, la falta de, muchas veces, de ética, la falta de la verdad, las promesas no cumplidas, y un montón de cosas más que yo creo que si lo sabemos llevar un poco, nos pueden enseñar, Sí. Creo yo, es un punto de vista Está muy bien. Muy mío, porque es algo nuevo, es algo que viene con cierta frescura, y sí, los chicos que hoy por hoy están con el tema de droga y todo lo demás, también es culpa nuestra, ¿no? Porque también es desentenderlo, por ahí es no saber entenderlo, por el problema nuestro económico, que tenemos que estar todo el día trabajando. Lo que vos decías es real, no hay un filtro ahí en la casa que vea que ese chico está durmiendo más de la cuenta o que está, porque tenemos que estar trabajando.
Bueno, yo un poco creo que todo lo que de alguna forma hoy estamos ilusionados que cambie, de que esto se dé vuelta. Y les cuento lo último y es muy íntimo. Mi hija, la de 18 años, me dice el otro día, papá, ¿me podés acompañar a ginecólogo que quiero averiguar sobre lo del chip? Y yo me quedé helado, pero me quedé helado. Y realmente me tengo que sacar el sombrero. O sea, es más consciente de lo que éramos nosotros a esa edad. Y la acompañé. Por supuesto que la acompañé para ver, pero lo traigo esta intimidad familiar por una cuestión de que, para que veamos a dónde va digamos, la cabeza de ellos, ¿no? Yo creo que también nosotros muchos tenemos la culpa. Bueno, Creo, pensando por el final, lo que dijiste, tu hija muestra que está muy bien educada, porque a los 18 años, Sí, 18 años. a los 13 ya están viendo, no a los 18. Por eso te digo, a los 18 ya es vieja, Sí, bueno. ¿tá? Para lo que está sucediendo, Es tremendo. Que eso se da en paralelo a otra cuestión. No sé si saben, en los últimos 8 años, en Argentina bajó la natalidad a la mitad. En 8 años. Es un fenómeno social monstruoso. Monstruoso en el tamaño, no estoy hablando de bien o mal. Increíble. En que en apenas... Por primera vez murió más gente de la generación. Exactamente. Y hay más mascotas en Buenos Aires que niños. Sí, que tienen un nombre como... Perrijos y gatijos, ¿cierto? Que es todo un tema, todo un mensaje que tiene que ver con esto que yo hablaba del posmodernismo y del globalismo. Tiene que tener, todo tiene la misma connotación. A ver, vamos por parte. Yo no sé si somos fracasados, porque lo que han vivido o lo que están viviendo, todos los avances, todo el desarrollo, lo hicimos nosotros. No, pero no nosotros, el sistema. Bueno, pero estamos inmersos en un sistema. Que no somos perfectos está clarísimo, eso no hay discusión. El bullying existió a lo largo de la historia de la humanidad y existe, no es que no existe. Lo que pasa es que se expresa de otra forma. Y hay mucha hipocresía y mucho eufemismo en el bullying de hoy. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta juego con eso, ¿no? Yo tengo un hijo que es discapacitado. Y a mí no me vengan con que tiene capacidades diferentes. Es discapacitado. Y el respeto, o falta de respeto, no va a ser porque use la palabra. Porque diga que es ciego o no vidente. Eso es absurdo. Entonces se busca muchas veces en eso. No le digas negra, decirle de color afrodescendiente. No, déjeme joder. Y muchas veces el ciego, el tuerto, el rengo, tenían una connotación de cariño. O sea, por supuesto que estaba la burla, pero también el rengo, y era conocido el rengo, y nadie pensaba verdaderamente si era rengo, porque era el apodo que tenía. Yo tenía un compañero en secundario que le decíamos cucaracha, por la forma de la cabeza, y el cuca, y hoy sigue siendo el cuca, y él se autodefine como el cuca. O sea, pero nunca fue por buscar un insulto, sino quizás una caracterización. El flaco, el alto, el gordo. Así que yo no sé, eso, porque suena feo, pero eso te desarrolla la resiliencia que hablábamos recién. Porque la vida te va a golpear. Y si vos no estás preparado porque te sentís mal y te deprimís porque te dijeron gordito, cuando te pase algo serio, ¿qué? Entonces, no digo que sea bueno, pero sí creo que puede ser necesario. No es fácil soportar las cosas que te van a pasar si no te has endurecido. Es lo que hago con las residentes. Si yo no las fortalezco, cuando se le muere un paciente, ¿qué va a hacer? Cuando le tenga que enfrentar a un paciente y decirle, le tengo que cortar la pierna. Ay, no, porque es discriminador, lo voy a dejar con la pierna, que se muera. O sea, hay cosas que son duras y uno tiene que estar preparado y uno se entrena. Que no son lindas y no son lindas, y las cosas, hay muchas cosas que no son lindas. Yo no sé si somos tan fracasados. Y ojo, estoy hablando a nivel global, no hablo a nivel nacional, hablo a nivel global. Creo que hay
mucho para tener en cuenta, muchas cosas para mejorar claramente. El enseñar el respeto es fundamental y eso se enseña en la casa. Me gusta, que también no es mío, pero el hablar de respeto y no de tolerancia, porque todos hablan de tolerancia. Y tolerar implica el estar en una posición superior, porque yo te tolero. Vos estás equivocado, pues yo te tolero. El respeto es entrar a la misma nivel, a la misma altura. Entonces, hacer que haya empatía, desarrollar la empatía, la comprensión, la ayuda, todo eso está bien. Pero que el mundo te va a pegar, te va a pegar. Y que cuando estás en el laburo, el que está al lado, si puede, lo voy a decir en latín, te puede cagar, te va a cagar. Entonces, si vos no estás preparado, y a veces se preparan con esas pequeñas cosas, ¿no? Perfectible, absolutamente, totalmente. No, lo que yo voy más que nada, principalmente, perdón, es el tema de, no digo no prepararlo, al contrario, la disciplina para, por ejemplo, yo una de las primeras medidas que tomaría hoy como gobierno sería el regreso del servicio militar obligatorio, ya, o sea, y yo lo hice por los valores que te imponen. Segundo, el hecho de decir, está bien, los golpes de la vida, pero no tiene nada que ver con los efectos físicos. O sea, por ahí duelen, por más que el rengo, sí, soy el rengo, pero el rengo le duele ese rengo, no creo que... Pero más que nada es por una cuestión de que ellos lo que te plantean es, ¿por qué si esta tipa y con todos sus secuaces robó y todo lo demás no va preso? ¿Y por qué si nuestro presidente ahora dice este zurdo de mierda y insulta, nosotros no podemos insultar? O sea, nosotros, de alguna forma, podemos hacer cumplir la ley, que vaya preso el que tiene que ir preso, y podemos acomodar sin ningún tipo de violencia. Y yo veo los chats, el nivel de violencia que tienen los chats de las redes sociales y todo lo demás, no hace falta. Pero eso es muy cortito con respecto al presidente. Creo que es al revés. Él ganó ese público porque habló ese idioma. Y no ese idioma se impuso en ese público. Es una cuestión marketinera, ¿no? Marketinera. Yo creo que viene por ese lado. Aprendió de que el futuro de sus candidaturas, digamos, estaban en ese espectro. Y utilizó el idioma que usa ese espectro. Porque hablan horrible, ya mi hija tiene 26 y mi hijo 22, como digo, y desde hace años los escucho hablar, por Dios, son carreros, dirían en mi época, ¿cierto? Bueno, yo creo que ya existía de antes y falta mucho contención en la casa. Eso, antes de nosotros, pues, hablaba así, claro, un cachetazo, ¿no? Lavar la boca con jabón, como Mafalda. O sea, uno mira Mafalda, hago publicidad de otros mis libros, en el Imperio de la Decadencia Argentina hago un relato de Mafalda y cómo ha cambiado Mafalda, ¿no? Y Mafalda que le decían lavarse la boca con jabón, si decían malas palabras, o la composición de la vaca, o esas cosas que hoy no existen y que tienen un sentido. Entonces, yo no estoy seguro cuál es el huevo y cuál es la gallina. Son tres cositas para breve. Respecto a lo que comentabas vos, hay dos fotos que son muy impactantes en tu libro, que es una foto de una clase de hace 100 años y una foto de una clase actual. Salvo que en la primera foto solamente hay hombres y una lámina. No, pero la lámina ahora está reemplazada por una, digamos, una proyección, pero todo lo demás, bueno, y que tienen uniformes en la anterior. Pero entonces lo que yo me planteo es igual, la foto es calcada. Y han pasado 100 años, entonces también hacer una autocrítica y decir qué se hizo desde el lado de la docencia para acompañar a estos chicos y yo lo he visto en mis hijos, por ejemplo, vos planteas en tu libro que sea al revés, que los chicos estudien, se instruyan, digamos, en la parte de la instrucción en casa y hagan la tarea en el colegio. A mí me pareció una propuesta súper interesante, porque si ellos estudian la Revolución Francesa en la casa y después cuando llegan al colegio uno representa a un personaje, el otro al otro, discuten ideas, debaten, yo creo que eso no se lo olvidan más. Y necesitas la formación del docente, que sepa qué pasó en la Del Revolución tutor, Francesa. claro.
Eso Y ahí me hacemos pareció súper interesante. En todo Sí, esa no es mía, no me voy a abrogar, es de Andrés Oppenheimer, un libro de Andrés Oppenheimer. Me parece brillante Sí, la me propuesta. parece bueno. Es difícil hacer que lo hagan porque tampoco tienen ni la costumbre ni el apoyo en la casa. Me pasa con los universitarios. Yo les digo, preparen la clase que vamos a dar. Mañana damos heridas. Alguno que prepare. Y de vez en cuando nomás algunos preparan la clase. Si no la doy yo. Pero la idea es que la den ellos. Porque, como le digo a los residentes también, les hago a los residentes, les gusta, ya son médicos. Tienen que aprender a hablar, a expresarse, a hacer un PowerPoint que sea legible y no esos mamarrachos que suelen haber de 600 millones de palabras. Claro. Entonces, pero ¿cómo haces para convencerlo? Es difícil, es un proceso. Y más cuando desde la casa no tienen obligaciones de. Porque todo este tema de la disciplina arranca desde que se aprendan a lavar los dientes por sí mismos, tender la cama y hacer la tarea. Entonces, no es fácil, es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero hay que empezarlo. El camino se empieza en el primer paso, y el primer paso lo tenemos que dar, y dar ejemplos al resto. Lo otro que te quería preguntar, que me pareció también súper interesante, es el concepto de cómo se ha reemplazado el episteme, el saber, por la doxa, por la opinión, que me quedó un ganas más del libro. Claro, bueno, el episteme es el saber y doxa es opinión. Y actualmente vivimos de doxa. O sea, todo el mundo es opinólogo y opina de todo. Lee dos cosas y ya dice, no, por favor, hasta luego. Está muy bien, está muy bien. No, lo que pasa es que el episteme lleva una inversión, porque tenés que estudiar. Y la doxa es pragmática, es utilitarista, es ya. Más o menos lo que hemos ido viendo en todos los gráficos se representa en casi todas las actitudes, continuamente. Entonces es más fácil, yo digo, leo un artículo, leo una cosita en la noticia de alguien y ya la tiro, ya está, retuiteo y se acabó. Y ponerme a investigar, parar, ¿es cierto, no es cierto? ¿Cómo pasó? ¿Por qué? El por qué y el para qué, ¿cierto? El episteme te implica un por qué. ¿Por qué es esto? Y lo último, veníamos hablando de adolescencia, de la serie. ¿Con la adolescente esa que tenés al lado? Sí, con mi adolescente amiga. Y en realidad después cuando llegamos me quedé hablando, que eso no alcanzamos a hablar en el auto, porque veníamos hablando de que en la serie los chicos se comunican en Instagram, se comentan las publicaciones con distintos emojis. Entonces en un momento el hijo del detective le dice al padre, nunca vas a descubrir lo que pasó, porque no sabes cómo nos comunicamos, porque los comentarios de la víctima hacia el victimario le estaba poniendo que era un incel, que era una... Y si vos veías era una hamburguesita. Entonces preguntarte cómo hacer nosotros como padres para conocer que nosotros también hablábamos crípticamente en la adolescencia, para dejar afuera a los padres, no lo juna nadie, tirame las agujas, todas esas cosas que era como el adolescente busca como ser más críptico con los padres, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para conocer eso que decís vos? ¿Qué significado tienen esos emojis? ¿Hay algún lugar donde... en Google? ¿Algún diccionario? No. ¿Vos sabés que esa serie en Inglaterra y en España la han puesto obligatoria en los colegios? Excelente. Bueno, ya después entren al canal de YouTube y vean el análisis que hago. Tengo... Ahí está el secreto, en lo que ella dice. Es la conexión esa que tienes que hacer. Tomarte ese trabajo de aprender vos personalmente qué significa ese corazón. Lo que pasa es que es verdad, porque, o sea, volvimos a decir, como hablamos, para transmitir un mensaje tenemos que adaptarnos al receptor. Porque si me sigo con mi mensaje, con mi modo emisor, si el otro no lo entiende, no llega. ¿Okay? Entonces, para eso tengo que entenderlo al receptor. Tampoco voy a entenderlo siempre, y van a estar moviéndose y cambiando permanentemente, porque la idea de ellos es de estar encriptados. Si se lo describí, van a hacer otra cosa. Va muy veloz, la forma en que van cambiando. Absolutamente. Entonces, lo único que podemos hacer es darle los fundamentos. Vuelvo al pensamiento crítico. Si yo logro desarrollar el pensamiento crítico, no necesito el control.
Si yo logro hacer que entienda el porqué, si yo logro que con mi hija tome sin emborracharse porque disfrute de tomar un vaso de vino, no necesito estar controlando que no se emborrache. Si yo logro que sepa que conducir a una velocidad razonable está bien y que pueda salir a pasear, no tengo que andar viendo a ver si tiene un contador de velocidad en el auto. El concepto es ese siempre. ¿Fácil? No, dificilísimo. Pero que lo abres es desencriptar y te lo van a cambiar de nuevo. ¿Cómo se llama en tu canal ese contenido? El análisis de la serie Adolescencia. También está. Sí, ahí hablabas del pensamiento crítico para que el chico entienda y tenga criterio propio. Pero hay una edad a partir de la cual esa capacidad se puede desarrollar. Por eso yo creo que el conductismo y el actuar porque le tengo miedo al papá funciona. Porque vos hasta los 15, 16, 17, incluso pasados los 20, no te cae la ficha realmente de la gravedad de tus actos. Vos sabés que está mal, pero incluso hasta después de los 20 no terminás de tener pensamiento crítico por más que tu mamá. Entonces en ese sentido creo que el conductismo es importante porque durante la adolescencia el chico en pocos aspectos tiene pensamiento crítico, la capacidad de abstraer también se desarrolla como tarde, entonces yo creo que hay que seguir con el conductismo en muchos aspectos para evitar... Totalmente de acuerdo, aunque suene cavernícola y la mayoría lo van a tratar a uno de cavernícola. ¿Hay capacidad de pensamiento crítico en un nivel de 15, 16? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. De adolescencia, no puede tener pensamiento crítico, es un niño. Con mi hija mucho más chica, de andador, tenía fascinación por los enchufes. Entonces, ¿cuál era la conducta constructivista? En eso, las tapitas de los enchufes. ¿Sí? ¿Cuál es la conducta conductista? La que tuve yo. La dejé al lado y cuando tal le dejé la mano roja como la tapa esa. Nunca más acerqué un enchufe. Ahí tenés constructivismo, conductismo. Una sola vez, se acabó. Ponerse color a una sola vez y se acabó el problema. Sin duda hay veces que es necesario ser firme y poner mano firme y decir hasta acá. Tenemos que saber que tenemos que tener un no. Eso se llama el amor duro. Es el único amor, el otro no es amor. Por eso, exacto. El otro no es amor. Porque para hacer cosas lindas y bonitas, eso no es amor. Amor es poner lo que hay que poner. ¿Sí? Exactamente. Entonces, es así. Punto. Se acabó. Eso requiere constancia de parte de los padres, es lo que no tenemos ahora porque estamos... Y saber que tenemos que tener... Y saber que tenemos que tener pocos no, pero firmes. O sea, no es no todo el día, pero cuando dijiste no, es no. Y no hay cosa que lo mueva. Entonces yo aprendí de mi padre acá presente y mi abuelo, el ya vamos a ver. Eso te da un poco de margen de saber cómo maniobrar, ¿viste? Pero cuando decís no, se acabó. No hay más discusión, ya está. Ese no es difícil. Sí, está bueno. No, yo te quería comentar... Ay, bueno, menos mal. Bueno, yo te quería comentar, también soy profesora de la facultad y esto de motivar a los alumnos, intento hacerlo en cada clase, no solamente transmitir el saber, que a lo mejor lo pongo resumido en un PowerPoint y de ahí me extiendo a la experiencia personal y eso los motiva muchísimo, no solo a la experiencia personal, explicarle por qué estamos aprendiendo ese concepto y para qué les va a servir. Y de ahí intento irme a las aplicaciones, buscar a ver qué metodología digital actual pueden llegar a aplicar, que ellos investiguen para desarrollar eso. Soy licenciada en fonoaudiología, entonces, y doy una materia muy específica que es implantes cocleares y la rehabilitación. Entonces, como es una tecnología que va avanzando a pasos agigantados, yo tengo que ir avanzando con esa tecnología para poder aplicar estrategias actuales que se adapten a eso. Entonces, bueno, trato de motivarlas con eso, de decirle, bueno, avanzó la tecnología, tenemos que dar un paso más en rehabilitación. Y las hago buscar aplicaciones o material en distintas páginas, trato de ayornarme a la actualidad, movilizarme hacia eso porque ya los conceptos que aprendí como estudiante ya quedaron desactualizados totalmente, ha sido mi compañera de tesis, así que bueno, pero se puede.
Y con respecto a lo que dijo el señor, esos momentos en que aparecen dificultades con lo que nosotros aprendimos, a lo que aprendieron, es el momento como padres o como docentes de preguntarnos por qué o qué podemos hacer para cambiar eso y darles el ejemplo. Darles ejemplos. Yo me muevo mucho con ejemplos y funciona. Bueno, de ahí de lo que decís, sí, a mí me pasa lo mismo. Yo cuando termino, qué sé yo, la clase de colgajos, les paso fotos de pacientes míos con colgajos y eso les atrae. Incluso yo les hago después siempre, les mando un form con una pequeña encuesta que les pareció la clase, que les gustó, que no les gustó, y de ahí voy sacando cosas para modificar. Claramente eso es lo que podemos transmitir, que es la experiencia, que es lo que no van a conseguir en un libro. Y es lo que tenemos que aprender. La parte del adiestramiento y de la filosofía. La instrucción ya la tienen, esa no la podemos arreglar. Bueno, a diferencia de todo, yo no tengo hijos adolescentes, tengo hijas más chicas, tienen 9 y 6 años. Y cuando era joven yo daba confirmación y esto de hacerlos actuar, de hacerlos leer, bueno, yo al principio me funcionaba, yo les daba a los chicos para que leyeran, eran unos chicos que tenían un año menos que yo, o sea, no estábamos muy lejos. Y entonces ellos podían actuar, leían, les preguntaba qué les parece, debatían, aprendían todo exactamente igual de como lo hacíamos antaño, digamos. Y después me cambié de parroquia, después pasaron 2, 3 años, vuelvo a dar confirmación y yo voy y les llevo a los chicos un apunte, una hoja nomás, no era mucho, y les pido que lean. Los chicos no se atrevían a leer, y estoy diciendo esto allá por el 2011, 2012, o sea, ya no tenían la capacidad de pararse y leer. Sentados tampoco leían. Bueno, está bien, lo leo yo y ustedes lo siguen con la vista. Bueno, ¿qué dice? No sé qué dice. Bueno, leámoslo otra vez. Bueno, ¿qué dice? No, ¿qué opinan? No opino. O sea, era tremenda la situación. Bueno, yo finalmente colgué los botines y dije, yo no tengo herramientas para comunicarme, no sé cómo llegarles. Pero claro, ahora estoy en la situación, soy mamá, empezó la pandemia, tenía que darle el jardín a mi hija y digo, bueno, ¿cómo hago esto? Hablo con mi tía, maestra jardinera, qué sé yo, y digo, bueno, la voy a convertir en un homo habilis y el tema de la socialización la vamos a tener que postergar porque están encerrados, así que bueno, la convierto en un homo habilis, vamos todo bien, pero cuando llega a primer grado yo veo que, por ejemplo, no le daban para que pararan las cuentas, o sea, si tenían que sumar 2 más 3 tenía que estar ahí acostado. Entonces, claro, cuando tenían que sumar 12 más 13 se les complicaba porque no se lo podían llevar. O sea, toda esa clase de detalles, de los sonidos. Yo a mi hija dije, no, esto yo lo salvo. Como ya le había empezado a enseñar, bueno, en una semana le hice leer. Mi hija leía. Pero la otra, con dislalia, pobre, no, está en tratamiento, pero le cuesta, va un poco más lento. Pero cuando hicimos una reunión en la escuela, la maestra nos dijo, tienen que enseñarle los padres en casa. Los chicos que los padres les enseñábamos, porque la idea era enseñarle las habilidades, las herramientas, la técnica. O sea, volvemos a otro tiempo. Pero por ahí va. ¿Cómo van a desarrollar pensamiento crítico si no son capaces de absorber la información? Y para eso tienen que desarrollar un pensamiento concreto. Me llevo un número, este número significa tantos puntitos, tantos caramelos, lo que sea. Y esas técnicas estaban en mi época. Yo quedo dentro de la generación Z, pero algún rezago de lo antiguo me quedó, ¿no? Y yo, por ejemplo, en la facultad, ¿no? Yo voy a demostrar todas las integrales, porque si no, no me creo que eso está bien. Y lo mismo había hecho con las tablas. Entonces, cuando se la voy a enseñar a mi hija, bueno, no, mi hija quiere hacer la suma de cada uno. En vez de aprendérselas, y yo no la dejo usar celular, les controlo lo que ven en la tele, no tienen videojuegos, salvo un family game moderno. Y aún así, lo único que he logrado que descubran, cuando vos decís, Cata, los niños ya son científicos. Sí, yo era científica, me encantaba, y cuando me traían algo para descubrir estaba buenísimo. Vamos a buscar fósiles, me voy a quedar viendo Venus, a ver cuándo sale y cuándo se oculta, y después me salgo la pila. O sea, éramos científicos. Bueno, lo único que he logrado que descubra mi hija más grande es a Michael Jackson. Les juro que es lo único que... Entonces no encuentro cómo motivarla. Vamos a ver un documental de delfines. Qué aburrido. Vamos a ver un documental de historia. Y a mí todo me entusiasmaba, todo me gustaba.
Y ellas, nos vamos a leer un libro de la abuela que escribía poesía. Nada, no. Así que digo, no tengo la respuesta, no sé si preguntársela, pero digo, es muy difícil por dónde empezar a buscar. Yo digo, estoy en pañales en comparación de las experiencias de todo, pero a todos nos pasa, los chicos, a mí me está pasando ahora que son chiquitas, me quiero imaginar, bueno, los que ya llevan sufriendo, como el caso de Marcelo, más tiempo. No sé si hay alguien que quiere decir algo al respecto, alguien que haya notado algo parecido. Puedo decir, y ya para cerrar un poco, porque nos echan, con razón, porque han sido demasiado pacientes, no hay una verdad única en esto, y depende de cada uno y uno le tiene que encontrar la vuelta. Hay una película muy vieja acerca de autismo, de un chico con autismo, tiene una película de tener 30 años, 40 años, que no le daban la tecla, qué sé yo, y la madre insistía, buscaba, hasta que en un momento con un plato lo hace dar vuelta y el chico le llama la atención el plato que da vuelta. Y ahí enganchó. Bueno, en esto en educación es igual. Yo mi hija la hice entrar en la lectura a través de la mitología. Entonces veíamos y leíamos cosas de mitología, primero cuentitos de 3 páginas, 2 renglones, y de a poco después yo le escribí un diccionario de mitología, así que le hice para que tenga ella, para que busque, y ahí empezó con la lectura y le gustó. Y cada uno lo encuentra por donde sea. Más que nunca, hoy es personalizado el aprendizaje. Más que nunca. Muy lejos de lo prusiano y más a lo nuevo. Hoy tenemos todas las opciones. Fácil, dificilísimo. Bueno, muchas gracias y nada, agradecer la paciencia. La hemos pasado tan mal.